Hola amigos, gracias una vez más por sintonizar este programa Preparando al Remanente, donde hablamos la verdad de Dios. Queremos educar al pueblo de Dios, a prepararnos para estos últimos tiempos, preparar al pueblo de Dios, a ese remanente para la venida de Cristo. Mi nombre es Daniel Rodríguez, su servidor. Déjame aclarar algo, yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy apóstol, mucho menos apóstol. Yo no soy yo no tengo títulos. Y se lo digo bien honestamente, yo solamente soy un siervo de Dios. Yo solamente estoy aquí para servir al Padre, para poder dar de lo que Él me ha dado en cuanto a conocimiento de su palabra. Y de verdad que yo no pretendo tener todas las contestaciones. Yo no pretendo tener todas las soluciones a los problemas teológicos. Yo no pretendo tener todas las soluciones a los diferentes debates bíblicos que existen hoy en día. Y yo soy un ser humano y yo no pretendo decirte aquí que yo tengo toda la información que tú necesitas, porque a mí me falta información, y parte de lo que es ser cristiano es constantemente renovar nuestro entendimiento. Así que yo quiero aclarar eso de un principio. Si tú no has visto todavía el primer video y si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, y yo te recomiendo, si no lo has conocido todavía, ve el primer video de cómo ser salvo antes de hablar de este tema, porque ese tema es el más importante, de cómo tú ser salvo. Si no has visto el segundo video de ¿qué es la verdad del rapto? O la verdad sobre el rapto, te invito a que veas ese video primero también, porque estos videos se están llevando a cabo en una secuencia de información y es bien importante que sigas esa secuencia. Pero ya habiendo visto el primer video, si ya tú has declarado tu fe por Cristo, si ya tú has visto el segundo video acerca de esa verdad del rapto que yo hablo, te invito ahora a que estudies conmigo qué es la fe. La fe es un tema sumamente importante que tengamos claro en estos últimos tiempos, porque escucho muchas veces cosas por ahí acerca de la fe que realmente no es lo que la palabra enseña de la fe. Y inclusive muchas predicaciones he escuchado de la fe que suenan muy bonitas, que suenan muy elocuentes, pero no es la verdadera fe viva, bíblica, práctica que necesitamos aplicar en estos tiempos. Así que sígueme en esta predicación, en esta enseñanza acerca de la verdadera fe bíblica que la palabra enseña. Así que, ¿qué es la fe? Bueno, por definición popular, podemos hablar de que fe es una creencia, una actitud positiva ante momentos difíciles e inciertos. Yo no te estoy diciendo que esta es la fe, esta es la verdadera fe bíblica. Eso es lo que por ahí por lo regular se habla, se especula de lo que es la fe. Una creencia. Muchas veces las personas se enferman y consolamos a esa persona con decir, ten fe, Dios te va a sanar. O vienen situaciones difíciles a nuestras vidas y te dicen, ten fe, esto se va a solucionar. Y queremos aplicar una postura de una fe a nivel de una creencia, una actitud positiva, todo va a estar bien, tú ten fe. Y muchas veces esto viene por problemas de situaciones inciertas en nuestras vidas. Perdimos nuestro trabajo o están pasando situaciones difíciles y nos consolamos con esas palabras, ten fe, ten fe. Y aunque eso no necesariamente es malo, pero hay que tener bien claro cuál es la verdadera fe que Dios nos habla en su palabra, para poder tener esa fe bien fundada en su palabra y no en ideas a veces humanistas, a veces nueva era. Y eso es bien importante, diferenciar muchas ideas que hoy en día se están mezclando en la iglesia, que son ideas nueva era, ideas humanistas y que quieren utilizar la fe como fundamento para esas ideas, sacando y distorsionando la verdadera fe bíblica que nos habla la palabra. Mi esposa tiene esto en su baño y parte del proceso de yo desarrollar esta predicación lo veo y dice, let your faith be bigger than your fear. Eso está muy bien, yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero si tú no tienes el concepto claro de lo que es la verdadera fe, este comentario te puede sacar del enfoque correcto. Que tu fe sea más grande que tu temor. Y quiero empezar a hablar de esto porque tenemos que verdaderamente poner este comentario en una perspectiva bíblica para poder entenderlo. ¿Por qué definir correctamente la fe es importante? ¿Por qué este tema es importante? Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por la fe. Esto se trata de cómo nosotros nos vamos a definir como justos y cómo vamos a vivir en esta tierra. Y es bien importante por eso, porque la fe va a dictar nuestro estilo de vida. La fe va a dictar cómo nosotros vamos a reaccionar a los momentos que podamos vivir o que estamos viviendo ya, con muchas circunstancias que nos rodean.
Y tener una fe bien clara y específica, basada en la palabra, nos va a dar una perspectiva clara y específica de lo que Dios espera de nosotros. Y eso es bien importante que lo entiendas. Déjame repetirlo. Tener una fe clara y específica y definida por la palabra nos va a dar una idea clara y definida de lo que Dios espera de nosotros en estos tiempos. Vamos a seguir. ¿Cómo nosotros podemos definir la verdadera fe bíblica? Una fe bíblica no es una actitud positiva, no es una emoción. Yo siento fe, no siento fe, siento fe, no siento fe. Una esperanza. No. Eso no es una verdadera fe bíblica. Aunque estas cosas sí son producto de una fe bíblica aplicada. No te estoy diciendo que no. Cuando tú tienes una verdadera fe bíblica aplicada, eso te lleva a una actitud positiva ante situaciones. Eso te lleva a poder ajustar tus emociones. Eso te lleva a tener una esperanza que el mundo no tiene. Pero eso en esencia no es la fe. Estas son cosas que se reflejan por tener una fe bíblica y aplicada. Entonces, para el cristiano, la fe se puede resumir en Hebreos 11:1. Si pensaste en este versículo, te felicito, porque sí, esto define en esencia esa fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo cristiano, la mayoría de los cristianos pueden estar unánimemente de acuerdo que eso es fe. Y eso está muy bien. Pero, ojo con esto. ¿De dónde viene esa certeza? ¿De dónde viene esa convicción? Porque ahí es donde entra las aguas turbias de la fe. Porque si esa certeza viene de tu actitud positiva, si esa certeza viene de tu mentalidad, de tu emoción, yo siento que esto va a pasar, o yo siento que la fe me va a llevar a esto, o X o Y. O sea, si tu fe, si esa certeza, si esa convicción viene de cosas triviales como tus emociones, tus opiniones, tu actitud, estás equivocado. Tenemos que entender de dónde viene esa certeza, de dónde viene esa convicción. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, no del pastor, el oír, no de lo que digan por ahí en los medios. El oír es de la palabra de Dios. Cuando Dios habla y tú escuchas a Dios, esa es la fe. Ese es el verdadero. De ahí es que nace nuestra certeza, nuestra convicción de lo que Dios ya dijo o de lo que Dios nos dice. No puede ser de tus emociones, de tus percepciones de la vida, de las circunstancias, sino de lo que Dios está diciendo o ha dicho ya. Eso es bien importante. Entonces podemos decir que la fe es oír la palabra de Dios, creerla y obedecerla. Eso es fe. Oír la palabra de Dios, creerla y obedecerla. Si yo me paro ante un precipicio y yo tengo una fe muy grande de que cuando yo me tire a este precipicio, Dios me va a rescatar y me va a salvar y no va a permitir que muera. Y si yo, por más fe que tenga, me tiro, me voy a morir. Por más actitud positiva que yo tenga, por más esperanza que yo tenga de que cuando yo me tire a este precipicio, Dios me va a rescatar, me va a salvar y no me va a permitir que nada malo me pase. Por más actitud positiva que yo tenga, me voy a morir. No te tires. Ahora, ¿dónde aplica la fe en este escenario que te estoy brindando? Si Dios te dice, suba al precipicio y tírate, ahí tú tienes la certeza, la convicción de que cuando te tires, tu pie no tropezará en piedra. Tu cuerpo será salvado de una muerte terrible. Pero porque Dios lo dijo. Esto es solamente un ejemplo. Ok, no estoy diciendo que la Biblia dice que te tires del precipicio. Pero ese es el verdadero fundamento de la fe. El oír la palabra de Dios. Y una vez Dios lo dice, entonces yo lo creo. Adquiero esa convicción. Adquiero esa certeza. Y obro en obediencia a lo que Dios dijo. ¿Ok? Esto lo vemos en el ejemplo más grande de fe que Jesús nos dio. Miren, vamos a ir a la Biblia. Dice
En Lucas 7, 3 al 10, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Ahora, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto porque él ama a nuestra nación, él edificó una sinagoga. Esto es un centurión bueno, un centurión que podemos decir que es una persona que tiene el respeto de la comunidad por las cosas que ha hecho. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces sigue leyendo Lucas 7, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión solamente necesita, porque entiende este principio de fe. No se trata de que el centurión tenga una actitud positiva, una emoción de decir, tú vas a ser sano, tú vas a ser sano, tú vas a ser sano. No. Se trata de que él sabía que se necesita que Jesús dijera la palabra para que ese siervo de él fuera sano. Y él entiende lo que es autoridad, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué esta persona tenía tanta fe? Porque entendía quién estaba en su alrededor. Era Jesús. Entendía que él tenía el poder. Jesús sí quería. A través de Jesús Dios podía salvar a sus siervos si quería. Pero también entendía que esto no se trataba de misticismo ni de necesariamente hacer rituales de nada. Esto simplemente era algo tan simple. Di la palabra. Yo también soy un hombre de autoridad. Él reconoció la autoridad de Jesús y le dijo a Jesús, tú solamente di la palabra. Y ese nivel de fe fue lo que le maravilló a Jesús. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este es un ejemplo maravilloso. ¿Había alguien más con más fe que Jesús? ¿Había alguien en la tierra con más fe que Jesús? Yo le voy a decir algo. La persona, en mi opinión, con mayor fe era Jesús. Y las cosas que él hizo aquí en la tierra, las hizo por fe. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos esto que estamos diciendo a Jesús? Porque tú sabes qué, según como este centurión reconocía la autoridad de Jesús, Jesús también reconocía la autoridad de su Padre. Y esto tenemos que entender que los mismos principios de fe que nos aplican a nosotros, le aplicaban a Jesús. Vamos a verlo en la Biblia. Juan 12, 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo por el Padre, como el Padre me lo ha dicho. Aún Jesús aquí en la tierra, Él tenía una autoridad por encima de Él que es el Dios Padre. Y Él mismo nos dice a nosotros que las cosas que Él habló, las cosas que Él hizo, no las hizo por Él mismo, la hizo por obediencia al Padre, porque Él mismo también dependía de que el Padre le dijera, haz para Él hacer. ¡Wow! Yo no sé si tú habías visto esta parte, pero aún Jesús tenía que mantener una fe viva que dependía de que el Padre hablara para Él actuar. Vamos a ver otro versículo acerca de esto. Juan 5:19. Respondiendo, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¡Wow! Jesús te está diciendo que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino es a través del Padre. Y es bien importante entender este principio de fe, una fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso le aplicaba a Jesús, eso le aplicaba a los discípulos
¿Eso nos aplica a nosotros? Nuestra fe no puede ser basada en lo que yo quiero o lo que yo interpreto o mi actitud o lo que yo quiero empoderarme a mí mismo con una fe vana, sino tiene que ser basada en lo que Dios ya ha dicho o lo que te está diciendo. Y solamente te debes mover cuando escuches la voz de Dios o dependiendo de lo que Dios ya ha dicho. Y moverte en fe es crucial en estos tiempos. En estos tiempos no nos podemos mover sin fe. No podemos aplicar una fe vana. No podemos estar engañados con una fe humanista, nueva era. Mucha gente hoy en día habla de decretar en la iglesia. Yo decreto sanidad para tu vida. O yo declaro sanidad para tu vida. Mi hermano, mi hermana que me escuchas. Será sana la persona si Dios lo quiere. Será libre, será bendita la persona si Dios lo quiere. Y nosotros no somos quien para estar decretando, para estar declarando si Dios no lo ha dicho primero. Si Dios me dice a mí, ve, ora por ese enfermo porque lo voy a sanar. Yo voy a orar por ese enfermo y en el nombre de Jesús va a ser sano porque ya Dios dio la palabra. Él va a ser sano porque yo lo determiné. Pero no porque yo lo decreté, no porque yo lo declaré. Eso no es fe. Y muchas veces te vienen a decir alguna gente, no se sanó porque no oraste con suficiente fe. No se sanó porque no tenía suficiente fe. Mi hermano, mi hermana que me escucha, no importa cuán actitud positiva o con cuánta autoridad yo quiera supuestamente decretar o declarar algo, si no es lo que ya Dios dijo de antemano, no se va a dar. Por lo tanto, Padre, el mismo Jesús nos enseñó a cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No se trata de lo que nosotros decretamos que queremos. Se trata de cómo nosotros declaramos lo que ya Dios declaró, si Dios declaró algo. Y si Dios no ha declarado algo, si Dios no ha dicho esto es lo que va a pasar, tú no puedes estar decretando lo que Dios no ha dicho que va a pasar. Y eso aplica para tantas esferas en nuestras vidas. Y tenemos que tener bien claro, bien importante, este fundamento que nos da a nosotros la vida, que es nuestra fe. Esto es bien importante. En la Biblia hay muchos ejemplos de fe, muchos. Pero Jesús nos enfatizó la fe viva que debemos tener en los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso yo te digo, si no has visto el video antes de del rapto, tienes que verlo. Porque de este punto en adelante tienes que entender por qué es importante tener una fe viva, una verdadera fe. Lucas 17, 26 y 30 nos dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Esto yo sé que tú lo has escuchado antes. No me cabe la duda que tú has leído muchos de estos versículos en el pasado. Pero mi hermanito, mi hermana, entiende. Esta fe viva tiene que ser basada a lo que Dios dijo. Cuando Noé hizo el arca, ¿él fue salvo por haber hecho el arca o por su fe? ¿Noé fue salvo por su fe o por haber hecho el arca? Piensa en eso un momento. Y realmente es una pregunta capciosa porque la contestación es por ambas. Por ambas. Porque la fe y las obras es una misma cosa. Dios dijo, viene un arca. Dios dijo, prepara el arca. Dios dio una instrucción de cómo preparar el arca. Y Noé tuvo que escuchar, creer y obedecer para que esa protección de Dios durante el diluvio se pudiera materializar. Si Noé no hubiera escuchado a Dios, si no hubiera actuado en obediencia, crear el arca, Noé no hubiera sido salvo. Si Noé hubiera escuchado a Dios y no hubiera obedecido, si no hubiera creado el arca, no hubiera sido salvo. Por más actitud positiva, por más que estuviera ayunando de rodillas, orando, Señor, sálvame del diluvio, Señor, sálvame del diluvio. Si él no hubiera actuado en fe, o sea, si no se hubiera puesto a trabajar y a construir su arca como Dios le instruyó, no hubiera sido salvo, mi hermano. Por lo tanto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Otro ejemplo, que volvemos al mismo ejemplo de por qué Lot y los últimos tiempos son similitud. Porque Lot de igual forma tuvo que escuchar a esos ángeles que llegaron a él y le dijo, vete ahora porque esto se va a destruir. Y la palabra dice, los ángeles le dijeron a Lot, nada podremos hacer hasta que tú te salgas de aquí. Pero él tuvo que correr y le dijeron, no mires para atrás. Y vemos la consecuencia de cómo la esposa de Lot, por no tener fe, se convirtió en estatua de sal. Por no tener fe. Porque escuchó, no creyó y no obedeció. Obedeció a medias. Sí se fue corriendo, pero miró para atrás. La fe es una fe absoluta. No puedes ejecutar una fe a medias. Esto es bien importante. La historia de Lot nos enseña que no podemos ejecutar una fe a medias. La fe tiene que ser absoluta, completa. Y por eso Dios nos da el ejemplo de Lot y el ejemplo de Noé. Dos ejemplos de una fe absoluta donde escucharon la voz de Dios, ejecutaron lo que Dios dijo en obediencia, a pesar de que nada apuntaba a que eso iba a ocurrir. Yo estoy seguro que la gente volvía. ¿Por qué comían, bebían, se casaban, plantaban, edificaban en estos tiempos? Porque ninguno pensaba jamás que iba a ocurrir un diluvio, que iba a haber una destrucción absoluta. Así que aparte de lo que las circunstancias puedan decir, que pueda o no pueda pasar, uno tiene que creerle primero a Dios y actuar en fe, actuar en obediencia a lo que Dios ya nos dijo. Otro ejemplo fue José. Esta historia es bien importante, una de mis favoritas. Cuando tú lees la historia te das cuenta que lo único que Dios hizo, a diferencia con Noé, a Noé le dio unas instrucciones. Va a hacer el arca así, así, de este tipo de madera, va a hacerlo de este tamaño. Cuando José recibe la interpretación del sueño que tuvo el faraón en ese momento, lo único que Dios hizo fue darle la información a José. Esto quiere decir, son 7 años de abundancia y van a haber 7 años de escasez. Lee la historia. Dios no le instruyó a José a que guardara comida. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios espera que José utilizara su sentido común. Dios nos ha dado a nosotros una sabiduría y un sentido común para usarlo. José no se quedó de brazos cruzados diciendo, vamos a orar para que Dios provea. ¿Tú me escuchaste lo que yo dije? José no se quedó de brazos cruzados diciendo, vamos a orar para que Dios provea. José se puso a trabajar. De hecho, él diseñó una estrategia donde dividió el pueblo de Egipto en regiones, puso gobernantes por cada región para que cada región tuviera la capacidad de ahorrar la cantidad de comida necesaria por región para que hubiera suficiente comida para todo Egipto y aún para las regiones alrededor de Egipto pudieran tener comida en Egipto. Y hallar comida en Egipto. Y ahí es donde viene la historia donde los hermanos de José llegan a Egipto para buscar comida porque escucharon, mira, en Egipto hay comida. Pero José no se quedó de brazos cruzados orando y ya. Eso no es fe. Eso es parte, pero no una fe absoluta. José entendió lo que Dios dijo, actuó en creencia a lo que Dios dijo. Aprovechó esos 7 años de abundancia para poder maximizar todo lo que había y poder ahorrar para esos 7 años de escasez. Tú estás viendo lo que es la verdadera fe. No podemos ignorar tampoco la fe del pueblo de Israel en Egipto. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto dentro de las plagas, Dios protegió al pueblo de Israel. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Porque si tú escuchaste mi video anterior, yo hablo sobre cómo la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y la palabra nos da una esperanza de que Jesús dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Vamos a pasar por la gran tribulación, pero no la vamos a pasar solos. La vamos a pasar con Cristo. Y Él ha enviado su Espíritu Santo, nuestro Consolador, para consolarnos dentro de las aflicciones de esta gran tribulación que vamos a pasar y que ya estamos pasando parte de ella. Hay una esperanza, una promesa de que no vamos a estar solos. Esa es la fe que yo tengo porque Jesús lo dijo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo no estaré solo en la tribulación. El pueblo de Israel no estuvo solo durante las plagas. Noé no estuvo solo durante el diluvio. José no estuvo solo durante los 7 años de escasez. Dios nos promete a su pueblo estar con nosotros, pero tenemos que aplicar la fe correcta para que podamos recibir de Dios la protección y la provisión que Él nos promete.
Porque si Noé fue salvo por su fe absoluta aplicada. Si José tuvo provisión para proveer comida no solamente para Egipto, sino a las ciudades alrededores, fue por una fe aplicada de que escuchó la voz de Dios y actuó en base a lo que Dios dijo. Y muchas veces Dios no te va a dar instrucciones como le dio a Noé, pero Dios va a esperar de ti que uses la cabeza, que ates los cabos y digas, 1 más 1 es 2. Que digas, si esto viene, hay que prepararnos para esto. Y no sentarnos a orar y decir, Señor, tú te encargarás, tú vas a proveer y yo no hacer nada. Eso no se encuentra en la Biblia. Vamos al Egipto. El pueblo de Israel se le dijo, viene el ángel de la muerte, el primogénito va a morir, todo aquel que tenga la sangre de los dinteles de su puerta, Dios le va a perdonar la muerte de su primogénito. Esto aplicaba para los israelitas y para los egipcios. Todo aquel que no tuviera la sangre de los dinteles se iba a morir el primogénito de la casa. Y así fue. El pueblo tuvo esa protección divina porque tuvo la fe correcta. La fe donde escucharon la voz de Dios y dijeron, vamos a poner los dinteles, vamos a creer a Dios, vamos a actuar a obediencia a lo que Dios nos dijo. Y si había algún israelita en el pueblo de Israel que no hubiera puesto la sangre en los dinteles, yo te prometo, porque la palabra dice que todo el que no tuviera la sangre en los dinteles iba a fallecer. No había excepción. No había excepción. Y si había un egipcio que creyera en la palabra de Dios y pusiera la sangre en los dinteles, ese primogénito tampoco no iba a fallecer, así fuera egipcio, porque tuvo fe, la fe viva. Es por esto que Pablo también nos dice, entendiendo todo lo que acabamos de hablar. Pablo conoce esta historia, Pablo sabe lo que es fe, Pablo vivió la fe verdadera, la fe viva. Pablo era la persona que yo creo que dentro del Nuevo Testamento, después de Jesús, la persona que más sufrió, que más tribulaciones vivió, que se pasó de cárcel en cárcel. Y por eso él te dice esto que él nos enseña en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hemos escuchado esto muchas veces. Yo estoy seguro que ustedes que van a la iglesia han escuchado esta palabra demasiadas veces. Pero realmente la estamos aplicando, como la Biblia lo enseña, como Jesús lo enseña, como los ejemplos bíblicos que tanto conocemos, que lo conocemos desde la escuela bíblica. Desde chamaquito nos hablan de Noé y de Abraham y de Lot y de todas estas escuelitas, todas estas enseñanzas bíblicas. Pero ¿cuántas veces realmente podemos entender cómo esto nos lleva a un entendimiento concreto de la palabra en cuanto a la fe se refiere? ¿Y cómo es posible que dentro de la iglesia hemos aceptado pensamientos nueva era y humanistas distorsionando la verdadera fe bíblica con ideas y conceptos que realmente no son bíblicos? Es bien importante esto, es bien importante. Santiago 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es profundo. Tienes que aplicarlo. Tienes que aplicarlo. ¿Cómo esto lo aplicamos hoy? Escucha bien, porque aquí es donde viene todo a encajar con los últimos tiempos. Y cómo Dios espera que tú hoy, en los últimos tiempos, tengas una fe viva. Cristo viene pronto. Amén, ¿verdad? Pero no antes de que se cumpla todo lo que Él dijo. La fe viene por el oír, que ya Jesús dijo. En Mateo 24 Jesús nos enseñó cómo la iglesia pasaría por la gran tribulación. Ante esta palabra ya hablada, tú tienes que activar tu fe. Si vas a recibir protección y provisión de Dios. Ante esta palabra ya hablada, tú tienes que activar tu fe si vas a recibir la protección y la provisión de Dios durante esta gran tribulación. Yo sé que quizás llevas 20 años en la iglesia y esto no te lo han dicho. Y yo personalmente llevo más de 20 años en la iglesia y esto a mí no me lo ha dicho nadie. Sino cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a buscar de Dios, empecé a entender esto que te estoy diciendo. Porque bien fácilmente es decir desde un altar, oh, hermano, usted tenga fe que Dios va a solucionarlo. Pero ¿cómo yo aplico eso a la verdad, a la realidad? ¿Qué herramientas yo voy a tener para poder activar esa fe?
Hermano, usted tenga fe, que todo va a estar bien. Dios tiene el control. Ese es otro tema que viene. Dios tiene el control. Hablamos después de eso. Pero mi hermano que me escucha, ¿qué ya de Jesús nos dijo acerca de los tiempos que estamos viviendo? Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Déjeme preguntarle algo, mi hermano. Quizás los amigos puertorriqueños que pasaron por María pueden identificarse. O quizás los hermanos puertorriqueños del área sur que han perdido casas por los terremotos puedan identificarse. Pero nosotros tenemos comida garantizada. Nosotros tenemos conocimiento de siembra y cosecha donde podamos cosechar y sembrar nuestras comidas, o dependemos de una mega tienda para poder adquirir esa comida y ese sustento. Yo me tengo que incluir ahí. Yo no sé nada de siembra ni de cosecha. Conocimiento básico que por miles de años, generaciones y generaciones pasaban ese conocimiento de una a la otra porque dependían de esos conocimientos de siembra y cosecha para poder sostener sus familias. Nosotros no tenemos ese conocimiento. ¿Por qué? Porque por los últimos quizás 60 años o 100 años, no sé, pero dentro de nuestra historia moderna hemos adquirido una dependencia a una infraestructura de megatiendas que nos proveen los alimentos. Y por más conveniente que eso es, porque entonces no tenemos que labrar la tierra, ni sembrar, ni echar agua, ni dar todo ese trabajo, por más conveniente que eso es, tenemos que reconocer que ese proceso no es un proceso natural. No es el proceso del diseño de Dios para nosotros sustentar nuestras familias. Dios, la palabra enseña que con el sudor de tu frente comerás, ¿verdad? Eso, créeme, que cuando tú trabajas la tierra vas a sudar mucho. Hace poco estaba trabajando en el patio porque estaba sacando el pasto que se murió y sembrar el pasto nuevo, y eso fue un trabajo que le digo, no se lo recomiendo a nadie. Pero el punto aquí es que nosotros nos hemos creado dependientes de un sistema que no es natural, que aunque por más conveniente que sea, tenemos que entender que es un sistema frágil. Y si has vivido huracanes y se ha interrumpido ese sistema porque los troces no llegaron a tiempo, de momento vemos las góndolas vacías, de momento las personas empiezan a entrar en histeria. Eso lo hemos visto a través de la historia. Ahora, si Jesús te dijo a ti que va a haber hambres, va a haber terremotos, los terremotos también interrumpen el servicio de los troces, reabastecer los supermercados. Las pestes, estamos viviendo el COVID-19. Eso quizás ahora mismo no está interrumpiendo tanto, pero sí hemos visto unas crisis y las filas enormemente largas para entrar a los supermercados, a las diferentes megatiendas. Cuando tú no debes tener ninguna preocupación, tú no debes tener ninguna inquietud, porque tú tienes que tener fe. O sea, si tú estuvieras en un hábito, o ya sea de trabajar la tierra, o de almacenar comida como José, cuando vengan estas crisis, es tu fe en Dios y en lo que Él dijo, en su palabra, que te va a mantener a salvo, te va a mantener sin preocupación. Yo llevo años aplicando esta fe. El que me conoce sabe que yo llevo años diciéndole a las personas, tienen que guardar comida, tienen que guardar agua, tienen que guardar medicamentos, tienen que guardar papel de baño, tienen que guardar esas cosas esenciales, porque vivimos en un sistema frágil donde se puede interrumpir ese suplido y podemos tener escasez innecesaria. Porque si a José le dio 7 años de abundancia, ¿cuántos años, décadas Dios nos ha dado a nosotros de abundancia? No 7. Toda la vida que yo tengo de adulto, nunca hemos vivido escaseces severas. Y yo creo que si tú me estás escuchando, te puedes identificar. Hay personas que comen mejor que otras, pero no ha habido hambre. En la mayoría de la gente puertorriqueña, o en la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos, sí ha habido hambre en el mundo, pero estamos hablando de la gente acá en Estados Unidos, Puerto Rico, donde la iglesia supuestamente ya es bien grande, donde hay tantos cristianos. Familia, amigo, mi amiga, si la Biblia te está diciendo a ti que va a haber nación contra nación, guerras mundiales, eso puede afectar el suplido de comida, porque la comida que compramos no la compramos del patio del vecino, la compramos del país que viene de yo no sé de dónde. Y si hay una guerra mundial, puede haber una escasez de comida. Pestes, puede causar escasez de comida. Hambres, ni se diga, ya te está diciendo que va a haber hambre. Pues tú como cristiano tienes que oír la palabra, saber lo que Jesús está diciendo y actuar, guardar comida.
pero ¿cuántos de ustedes hacen caso y guardan comida? Tienen un plan de emergencia. ¿Cuántos de ustedes son los Noé diciendo, Dios mío, sálvame del diluvio, pero no estoy haciendo un arca? ¿Cuántos de ustedes son como José, que escucharon a Dios decir, vienen 7 años de escasez y de hambre y no estoy guardando comida? Entonces tú pretendes que porque tú fuiste a la iglesia el domingo, te arrodillaste y ahora Dios milagrosamente te va a proveer. Te va a proveer, ¿cómo Dios te va a proveer si tú no actuaste en fe? No le creíste su palabra cuando te dio décadas de preparación. Te dio décadas de abundancia, no 7 años, décadas. Yo no te estoy diciendo que la misericordia de Dios no te alcance. Y sí, Dios puede que tenga misericordia y aún así Dios haga milagros y prodigios y te provea. Pero tú tienes que entender que nosotros no estamos llamados para esperar a ver si esa misericordia se va a dar o no. Estamos llamados para actuar en fe. Y si acaso nos faltara algo, yo sé que Dios va a tener misericordia. Y confío que Dios va a tener misericordia. Pero tú tienes que actuar en fe, tú tienes que actuar en como Dios habló que iba a pasar. Y creerle a lo que Dios dijo que iba a pasar. Y actuar en base a lo que Dios dijo que iba a pasar. Utilizar tu sentido común, utilizar tu iniciativa, como José tuvo iniciativa. Tú tienes que también pensar y usar ese sentido común y tomar iniciativa para activar esa fe. Esto es bien importante. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Te estás preparando para perseverar hasta el fin? Todo el mundo necesita comer, tomar agua, medicamentos para cuando uno se enferma. ¿Cómo tú te estás preparando para perseverar hasta el fin? ¿Cuál es tu fe que te va a llevar a perseverar hasta el fin dentro de estos tiempos? Esto es bien importante. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuáles son tus obras que te van a llevar a perseverar hasta el fin? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es tu evidencia de obediencia? ¿Cuál es tu evidencia de obediencia a lo que Dios dijo? Porque si le estás creyendo a Dios que va a haber guerras internacionales, que va a haber reino contra reino, que va a haber pestes, que va a haber hambre, que va a haber terremotos que pueden destruir tiendas, que pueden destruir carreteras, que los troces no van a poder llegar muchas veces a los supermercados como deberían, va a haber escasez. ¿Cómo tú te estás preparando para eso? Es bueno que te arrodilles y te humilles y le pidas a Dios, pero es importante también que tú te levantes y trabajes en fe a lo que ya la palabra dijo, a lo que Dios ya dijo que iba a suceder. Creerle a Él y obedecerle a Él y tomar acción, y acción inmediata, y acción absoluta, como lo hizo Lot y no como lo hizo su esposa. Otra gran palabra hablada, la cual hay que escuchar y obedecer, se encuentra en Apocalipsis 13. Mi hermano, escúchame bien. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Este tema yo lo voy a traer más adelante y vamos a hablar bien completamente acerca de la marca, la bestia, o el nombre, o el número, que son 3 cosas, no una. Y eso es bien importante diferenciarlo. Pero aquí lo importante es que te dice la palabra de Dios. Dios te dice que va a haber un momento en tu vida donde para tú mantener tu salvación, tú vas a tener que negar la marca de la bestia. No vas a poder comprar ni vender. Eso quiere decir que bien probablemente no vas a poder seguir trabajando en lo que estás trabajando. No vas a poder comprar ni vender. Eso quiere decir también que vas a perder tu seguro de vida si tienes uno. No lo vas a poder seguir pagar. Probablemente vas a perder tu casa. Probablemente vas a perder muchas cosas. ¿Cómo tú te estás preparando para enfrentar la marca de la bestia? ¿Cuál es tu fe que te está llevando a poder perseverar hasta el fin, como Jesús nos dijo en Mateo 24? Consciente de que la palabra también nos dice de que no vamos a poder comprar ni vender. Yo te voy a decir algo, mi hermano. Más vale que estés guardando mucha comida.
y mucha agua y medicamentos y las cosas esenciales. Porque cuando llegue el día que no vas a poder comprar ni vender, va a ser tu fe lo que te va a llevar a perseverar hasta el fin. Va a ser las acciones que tomaste, como José tomó, como Noé tomó, como Lot tomó, como el pueblo de Israel tomó. Van a ser esas acciones, esa fe viva que te va a llevar a perseverar hasta el fin. A poder enfrentar la marca a la bestia y poder mantener algo de comida para tu casa. Algo de sustento para tu casa. Y esa es la provisión de Dios. La provisión de Dios que le dio a José cuando vinieron los 7 años de tribulación. La provisión y la protección de Dios a Noé cuando pasó el diluvio. La provisión y la protección de Dios es real para el pueblo que le obedece. La protección y la provisión de Dios es real para el pueblo que tiene fe. Al pueblo justo que vive por la fe. Porque el justo por fe vivirá. Yo te invito, a mi hermano, que tú reconsideres tus estrategias, que tú reconsideres tus posturas bíblicas para que puedas aceptar lo que la palabra te enseña, para que puedas entender lo que depende de ti hacer en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, para que tú y tu familia seas salvos. Yo te invito a que tú reconsideres y cuestiones las cosas que tú piensas y dices y haces en estos tiempos, para que tú y tu familia puedan ser salvos. Ahora entiendes por qué definir correctamente la fe es importante. Yo espero que esto tú lo hayas entendido. Me puedes cuestionar muchas cosas y yo no pretendo tener todas las respuestas. Yo no pretendo tener todo el conocimiento. Pero esto que sí entiendo, lo que la palabra me enseña, te lo comparto. Porque tú necesitas empezar a activar la verdadera fe bíblica que la Biblia nos enseña. Hebreos 10:38, más el justo vivirá por la fe. Empezamos con este versículo y terminamos con este versículo. Porque si tú al principio no tenías una perspectiva correcta de la fe, escuchar esto puede sonar muy bonito. Pero cuando ahora entendemos la perspectiva correcta de la fe y entendemos que la palabra nos enseña que el justo vivirá por fe, hay una responsabilidad enorme de grande de parte tuya si vas a vivir por fe. Hay una responsabilidad enorme de grande de parte tuya si vas a vivir por fe. Noé tuvo esa responsabilidad, la ejecutó y vivió las bendiciones. Lot tuvo esa responsabilidad. José tuvo esa gran responsabilidad, las ejecutó y vivió las bendiciones, vivió la provisión, vivió la protección de Dios. Tú estás ejecutando esa responsabilidad, estás creyendo la palabra de Dios. ¿Estás actuando en base a lo que Dios ya dijo dentro de los últimos tiempos que estamos viviendo? Si no lo estás haciendo, te invito. Empieza a hacerlo. Empieza a buscar más información. Empieza a atacar las áreas débiles que tú y tu familia tienen a nivel espiritual y a nivel físico. Porque la fe envuelve dos cosas. Envuelve un aspecto espiritual y la fe envuelve un aspecto físico. Tu salvación en estos últimos tiempos, mi hermano y mi hermana que me escucha, depende de una fe viva que te lleva a las acciones correctas. Y muchos de ustedes dirán, no, la salvación es Cristo. No, tú estás mal, la salvación es Cristo. Mi hermano y mi hermana que me escucha, yo el primer video, lo primero que dije fue eso mismo. Somos salvos por gracia y la fe en Cristo. Pero sigue siendo una fe viva. Tiene que ser una fe viva. Y Cristo nos dijo a nosotros que vamos a pasar por tribulación. Y Cristo nos dijo a nosotros que va a haber hambre, va a haber peste, va a haber terremotos. Pues sí, la salvación es Cristo, pero eso no es tan simple como decir creer y ya. Eso es escuchar, creer y actuar. Porque, como nos dijo Pablo, la fe sin obra es muerta en sí misma. Y termino con lo que les enseñé al principio. Let your faith be bigger than your fear. Que tu fe sea más grande que tu temor. Dentro del contexto correcto, esta frase me encanta. Dentro del contexto correcto. Porque nosotros no debemos temerle a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Me escucharon? Nuestra postura como cristianos no es una postura de temor. Yo no estoy aquí infundiendo temor a tu vida. Yo al contrario, quiero darte el concepto correcto que Dios quiere que tengas acerca de la fe, porque es esa fe lo que te va a dar esa convicción, es esa fe la que te va a dar la certeza. Estar parado, estar confiado en Dios.
Que cuando el mundo entero está haciendo filas enormes de grandes en los supermercados para poder comprar comida, yo me quedo en mi casa tranquilo porque yo le creí a Dios cuando me dijo que iba a haber hambre. Y yo preparé mi casa, yo preparé mi familia para estas circunstancias y yo tengo comida guardada. Y bien probablemente a través de lo que yo hice, le creí a Dios. Dios me puede utilizar para darle de comer a aquel que no tiene y no necesita. Y diga, pero ¿por qué tú tienes comida cuando todo el mundo está corriendo en los supermercados, histéricos, tratando de comprar lo que necesitan? Y yo le diga a esa persona, porque yo le creí a mi Dios. Y mi Dios me advirtió de estas cosas. Y yo tengo aquí comida guardada. Y toma, mi hermano, te bendigo con mi comida. Y eso pueda que sea una oportunidad de evangelismo y de salvación. Pero ¿cómo nosotros vamos a correr a los supermercados cuando están las góndolas vacías, entrar en histeria, si le creemos a Dios? No hay necesidad, mi hermano. Este es el momento de agarrarnos a la fe de Cristo, a la verdadera fe bíblica, y aplicarla como Dios espera que la apliquemos. Porque no solamente va a ser de provisión y de protección para nuestras vidas en los últimos tiempos, sino que vamos a ser la luz en medio de las tinieblas. Y vamos a tener diversas oportunidades a través de esta fe bíblica aplicada de poder evangelizar a muchas personas con las cosas que Dios nos ha dado. Porque le creímos. Porque le creímos y porque actuamos en base a lo que Él nos dijo que íbamos a vivir. Mi hermano, mi hermana, yo espero que usted haya entendido el mensaje. Yo espero que usted entienda los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y yo espero que usted pueda ver que usted tiene una responsabilidad con usted, con su familia y con su comunidad de tener una fe viva que pueda hacer luz en medio de las tinieblas y que en ningún momento nosotros como pueblo de Dios entremos en desesperación por las circunstancias que estamos viviendo, porque hemos creído a Dios y hemos actuado y hemos preparado nuestras casas, nuestros hogares, nuestras vidas a nivel espiritual y a nivel físico para enfrentar la bestia, la marca, la escasez, las hambres, los terremotos, las pestes y todo lo demás que ya se nos advirtió hace 2000 años atrás. Dios me los bendiga. Sigan orando por mí. Sigan orando por este ministerio, al igual que yo estaré orando por ustedes. Sigan conectados porque vamos a seguir desarrollando muchos temas como estos y otros temas más complicados y más retantes, pero todo con la intención de preparar al remanente para la venida de Cristo. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.